A seguir hablando obviamente de ella y todo lo que tiene que ver con las Madres de Plaza de Mayo, tenemos y le vamos a dar la bienvenida a Paula Logares, que es delegada del Banco Nación y nieta recuperada. ¿Cómo estás, Paula? Te habla Lucas Sarri acá y Aldana Somoza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, la verdad que venimos con noticias difíciles, ¿no? Es difícil, claro, la conocí personalmente a Tati una vez, el año pasado, creo que fuimos a llevarle algo a la casa. Y justamente pensaba en eso recién, ¿no? Qué interesante esto es una mujer que, bueno, que fue hermosa, súper agradable, dando mensajes súper interesante, positivo, con la construcción del dolor, de la pérdida del hijo. La pérdida es esto tan siniestro que sucedió en nuestro país, ¿no? Eh, con el agregado en plus que podemos tener en cuenta, primero que vamos a la figura de Tati como algo general, enorme y hermoso, pero si vamos al detalle de quién es y a su hijo lo secuestraron en el 75 por la AAA. O sea que esto fue anterior a la dictadura. ¿Qué quiere decir? Que ya se venía preparando la sociedad un montón de aspectos. No fue una sorpresa el golpe de Estado. Ya venían ejerciendo violencia extrema y fuerte desde las Fuerzas Armadas, como con una agrupación de la AAA conocida por todos, y no son inventos, ¿no? Por un lado eso, y por el otro esta cuestión de que este detalle, que puede no ser menor, que ella venía de una familia bastante vinculada a la cuestión militar, o por el padre, o porque las hermanas se habían casado con, o por el hermano, estaban cerca de esa familia militar, y como sin embargo ella, no sé si la palabra correcta es decir elige, pero cómo ella puede continuar y seguir por la lucha y por exigir lo que necesita y es necesario por su hijo, que es justicia, saber dónde está, algo que falleció sin tener esa idea, que no está bueno, pero me parece que está bueno hoy en día con esto de si entonces si nace en cuna militar es aquello y no es lo otro, sirve un poco para limpiar y barrer esas ideas, ¿no? Esas nociones de si viene del lado militar no se puede correr y no puede entender otras cosas. Me parece que pasa por una cuestión más de sensibilidad y sentido común, básico, primario, en el mejor de los sentidos, que por una cuestión de pensamiento político, si se quiere, tan estricto y abstracto, ¿no? Me parece que está bueno tomarlo de esa manera. O sea, ella se llevan al hijo y da su vida y empieza su militancia en eso. Y tanto Tati como las otras madres que conocemos o que no sabemos pero que también estuvieron, son personas enormes, hermosas, las madres, las abuelas, que justamente por el dolor de la lucha que tuvieron que enfrentarse sin un manual previo, se hicieron enormes, con una sensibilidad enorme, que justamente no importaba cómo venían pensando, si de un partido político o de una postura, sino que se presentaron a pedir por sus hijos, por sus nietos, que está por encima de todas las cosas, ¿no? Escuchaba recién atentamente esto que decías de su cuna militar y demás, y muchos, bueno, hoy llamados haters, ¿no? Vamos a poner un título por cómo la forma que se los clasifica. Ante los mensajes de dolor o de despedida a Tati, hubo otros que justamente yo leí en el transcurso de estas últimas 24 horas, justamente apelando de que como ella venía de cuna militar, de que esto venía de antes de la dictadura, como que era una armada, bueno, un montón de circunstancias y lamentablemente estigmatizando algo que quiero destacar, esto que decís vos, el hecho de donde venga no te condiciona a que vos tengas que estar en ese ámbito toda tu vida. Bueno, Tati es un referente, ha sido un referente en lo que es la defensa de los derechos humanos, de la verdad, de justicia, de la búsqueda, de todo lo que hemos luchado durante, bueno, la Argentina en general, por eso están convocadas en varios sindicatos. Sí, incluso tanto ella como en su momento Norita Cortiñas, también acercándose a la lucha de otras personas, sean por las madres que tuvieron problemas con las hijas, porque más en lo que tiene que ver con trata de personas, o más en los últimos años, hijos, o con también la lucha de los trabajadores, se han acercado a muchas veces y han apoyado y han brindado apoyo, sostén, palabra, que es de parte de una persona como fueron ellas, es un montón. Y es entender, poder tener noción del dolor del otro y poder acercarse y compartir, ¿no? No por compartir dolores, sino por compartir luchas y pedir
porque creemos que puede ser para todos un poco mejor, ¿no? Sí, Paula, pensaba también, por un lado, en esto que mencionabas vos, ¿no? De, bueno, la cuna no te condiciona, pensaba en la historia también de historias desobedientes, los hijos de genocidas que en su momento salieron a posicionarse de, bueno, somos hijos de Claro. genocida y repudiamos a nuestros progenitores, ¿no? Que hicieron, que cometieron estos crímenes de lesa humanidad y creo que es un ejemplo muy valioso justamente para pensarnos como sociedad. Y pensaba también en esto que decías vos, ¿no? Que qué importancia tiene que las madres como Tati hayan acompañado durante tanto tiempo otros conflictos, ¿no? De sociales, de trabajadores, digo, este gesto que tuvo Tati de haber definido previo a su muerte que quería que su velatorio sea en un sindicato, ¿no? Que creo que habla mucho de lo que hicieron ellas con su propia historia, ¿no? De politizar lo que le pasó en sus vidas y de ampliarlo y potenciar todas esas luchas. Sí, sí, total, por eso yo no recuerdo ahora, porque además es también, si digo un lugar donde ella estaba apoyado, es que voy a olvidar otros y no es lo justo, pero esto de apoyar y de estar cuando hay gente que está pidiendo, reclamando por algo, con dolor por algo, de una manera interesante, inteligente, porque no es que acompañen el llanto, sino en ver, de encontrar la manera de solucionarlo y en ayudar con el pedido y de una manera un poco más activa, o sea, comprendiendo el dolor, pero tratando de resolverlo. Y esto que decías de los desobedientes, justamente de esta agrupación, me parece que eso es lo interesante, que ellos, por relatos que estuve escuchando, también digo, esta necesidad de separarse es porque pensemos que gente que trabajaba, no digo que absolutamente todos, pero sí en su enorme gran mayoría, digamos, ejerciendo violencia. Y eso es algo que no es bueno, no es sano, no es equilibrado. Imagínate a esa persona en la casa. Si entonces había niños, niñas, y es de entender y de creer que hayan tenido cierta problemática en la casa o que decían y puedan separarse y ver las cosas de otra manera. Entonces, a mí también me parece muy interesante eso, porque si no es obediencia de vida para todos, para el que tiene el cargo y para el resto, y no es lo justo como sociedad. Y está bien que podamos elegir discernir con el respeto es como que tiene que ver con un respeto interno propio, ¿no? ¿Qué estoy dispuesta a hacer o no? ¿Por orden de quién y por qué? O sea, porque si no es como que nos dan la orden de cualquier cosa y vamos porque sí. No, me parece que está bien que cada uno tome responsabilidad por sí mismo, esa sería la palabra. Y es lo que Tati nos enseñó y nos incentivó a hacer de alguna manera. Esto de mantenerse activos y pedir y trabajar por lo que nos interesa, por lo que nos importa. Lo quiso festejar en un sindicato y festejar, bueno, no, que se despiden sus restos, perdón. No, bueno, igual. Pero esa celebración claro, ahí está el punto. y que no hayan flores, porque no le gustaban en sí las flores, pero que en todo caso colaboren con la causa de madres, porque sabemos que hoy en día, digamos, cómo es para sostener un organismo y sí tienen gastos básicos mínimos. No es para creer que están despilfarrando nada, porque no es así. Justamente son cosas ya básicas, pero incentivar al mantener, digo, esta actividad de lucha y de militancia, que es simple, pero es constante. Y está bueno esto tenerlo en cuenta, ¿no? Para todos y todas en cada momento, me parece. Bueno, justamente te decías recién del tema del festejo. No es que es un festejo, pero la mayoría de los que estuvieron y obviamente fueron a despedir los restos, creo que era un poco el reencuentro de muchos y el encuentro y el hecho de la lucha y saber que esa persona a la cual uno se estaba despidiendo también es una representación de eso que vale la pena, ¿no? Por lo cual esta persona, en este caso Tati, luchó durante tantos años y generó esta empatía y búsqueda, en este caso que también te iba a preguntar, de nietas y nietos desaparecidos, que bueno, muchos hoy siguen hablando que es una causa perdida y sin embargo me imagino que bueno, que esa búsqueda sigue estando. Hoy, ¿cómo se encuentra? O sea, esa situación con respecto a la búsqueda. En relación a la búsqueda, digamos, se mantiene por el lado de abuelas. Decía que mujeres en actividad, señoras, adultas mayores, claro, sean pocas, es el organismo de Abuelas de Plaza de Mayo ya
bastante, digamos, en lo que es comisión directiva ya somos bastante nietos, nietas que estamos allí, que familiares, no es mi caso personal, pero sí ya hay una cuestión de cambio de generaciones de manera forzada. Digo, está mi abuela que vive, que está, ella es activa, pero en otro organismo, en otra organización, no en sí dentro de Abuela de Plaza de Mayo, pero es algo que sabemos que está pendiente y que creo que cada uno en su lugar lo lleva y lo mantiene. Digo, así como hay compañeros que están en la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, hay otros que de repente yo no estoy en la asociación de manera formal, pero hago lo que puedo, donde puedo, nada, sea desde la gremial del sindicato, que es lo que tenemos en común hoy con ustedes, sino que también desde otros lugares. Son maneras en las que uno puede trabajar y desde el punto que pueda. ¿Es algo pendiente? Sí, absolutamente sí. Pero no solamente es para esa persona que cambie con el posible cambio de nombre en el documento, sino para esa persona y para todo un núcleo, o sea, aquella familia que hoy en día vamos a saber cuando suceda en qué quedó cada uno de estos grupos familiares, sino también por toda la sociedad. Porque seguramente si el golpe fue hace ya casi 50 años y de repente nosotros habíamos nacido, estábamos por nacer, es una próxima 50 años que tenemos, es muy posible que tengamos hijos, tal vez nos falta tanto o algunos ya tienen nietos. Digo, es una cuestión que impacta en lo social, porque justamente somos una cantidad bastante grande de personas que pasamos por esto y es este tejido social del que yo creo que es el que se trató de destruir en la dictadura, este tejido social de saber y de entender lo que le pasa de al lado al otro, no que sea un enemigo, no que sea un guerrillero, no que sea un qué, sino poder construir lazos con el que tenemos cerca, ¿no? Me parece que eso es algo que estaría muy bueno y que en sí fue lo que se quiso romper y destruir, pero para mí es importante para todos y todas que podamos saber de nuestra historia, sea por nietos, nietas, o sea, de los que fuimos niños en aquel momento, como de nuestros padres. Yo tampoco sé de mis padres, sé que nos secuestraron a los 3 juntos, después a ellos los llevaron a otro centro de detención y no supe más. Y eso es algo que me falta a mí con mis padres, pero también hay más personas que están en esa situación y no es algo bueno para toda la sociedad, me parece, ¿no? Por este jaque que hicieron jugar de la figura del desaparecido, ¿no? Sí. Yo creo que es importante para todos y todas y que es un pendiente. Por un lado, poder recuperar la identidad de cada uno y por otro, realmente saber de los cuerpos que siguen encontrando el EAF, el Equipo Argentino de Antropología Forense, sea en lugares como La Perla, en Córdoba o en otros sitios. Sí, me estaba acordando justamente de La Perla cuando hablabas, Paula, porque, bueno, cuando aparece un nuevo nieto, una nueva nieta, ¿no? Restituida por abuelas, cuando de repente el equipo de antropología forense descubren restos y son identificados esos restos, digo, ahí más que nunca se hace evidencia cómo esos crímenes de lesa humanidad siguen cometiéndose, en tanto siguen los genocidas que quedan vivos, siguen sin decir qué hicieron y dónde están, ¿no? Por eso es tan importante pensar, bueno, la memoria no en términos de pasado, sino lo que podemos seguir haciendo hoy, ¿no? Además del nunca más, de que no suceda nunca más, y de pensarlo también en términos de presente, incluso de por qué luchaban, ¿no? Los 30.000 y las 30.000, y creo que las madres fueron un ejemplo de eso, acompañando todas esas luchas, ¿no? Pensando en, bueno, ¿cómo hacemos para cambiar este país, este mundo, ¿no? Recuperando un poco las banderas de sus propios hijos e hijas. Creo que ahí me pregunto, queda la pregunta de, bueno, ¿cómo construir ahora esos lugares de representación tan fuerte que tenían las madres y que de a poco van quedando un poco vacíos, ¿no? Totalmente de acuerdo en lo que decís, absolutamente. Y sí es una cuestión de construcción social, ¿viste? De construir, no de construir, sino de ir armando y haciendo. Te decía, de abuela sé que de a poco están tomando lugar los nietos, quienes fuimos restituidos, o hermanos, hermanas, y se da de una manera casi que natural, dolorosa en un punto, porque a nuestras abuelas las queremos, las amamos, y eso de ir pasando de posta parada en ese sentido es difícil por una cuestión de amor, porque no es que uno no lo quiera hacer, sino que queremos tanto a esas mujeres que son tan luchadoras que es difícil entender que ya no puedan hacerlo y lo que representa.
Es una cuestión social y es muy importante, y no creo que de repente vaya a aparecer una figura que cumpla ese rol ideal de decir y te seguimos y que cambie el planeta, porque no podemos creer eso. Creo que es una construcción colectiva permanente y constante, que es lo que hicieron las abuelas y las madres. Justamente fue eso que ellas nos enseñaron, que es una lucha colectiva. Se hicieron como grupo de mujeres, de personas, desde madres, que hasta fueron 2 agrupaciones que se dividieron, pero por cómo llevar adelante las cosas, pero siempre se respetaron, como con abuelas, que muchos en realidad también eran madres, solo que como tenían nietos tenían que buscar de otra manera y por eso es que formaron abuelas. Pero es todo un grupo de mujeres que hicieron y que desafiaron a su manera, como fue que les resultó necesario. Y es difícil eso después ver cómo continuar con eso. Por un lado también va cambiando el escenario, ¿no es cierto? Y van pasando otras cosas, que no resta valor, sino es ir acomodando y entendiendo y viendo qué es lo que pasa y cómo continuamos. Y justamente ellas lo hicieron con todo ese valor. Claro que fue un dolor enorme, claro que recibieron cantidad de amenazas y todo, pero ¿qué tenemos? Tati dando fuerza a los gritos y con sonrisa y bien, ¿viste? Con fuerza, que eso también es importante de tener y de saber. No es que no duele así, pero hay mucho por hacer y está bien que lo hagamos en ese sentido. Última pregunta, Paula, nos vamos a la tanda. ¿Qué desafío o qué es lo que se viene ante un discurso tan negacionista? Creo que lo hemos charlado anteriormente, pero siempre está bueno volverlo a comentar, a decir, a replantear, ante un discurso negacionista como el de este gobierno, que obviamente siempre está bastardeando la memoria de aquellos como la de Tati, que han peleado por los derechos de quienes obviamente se han recuperado, como es tu caso, y además de las diferentes organizaciones que siempre luchan por eso. Volviendo al punto anterior, está pendiente de reconstruir y rearmar y reorganizar un montón de dudas y lugares en blanco que tenemos. Ubicar, saber quién y dónde está cada uno de quienes fuimos niños, es importante por todos, lo dije antes, como sociedad, de nuestros padres, con sus cuerpos, con sus lugares, y eso es importante, y eso pasó. Y sí. El número, no vamos a entrar en discusión porque no tiene ni siquiera ese sentido. Lo podríamos hacer, pero no. El negacionismo es como que es una ridiculez plantearlo, ridiculez, o como que también es entrar en una discusión que prácticamente no tiene sentido por lo que es, pero sería enorme en valor descontar lo que sí se pudo avanzar, hacer y saber. Todo lo que se sabe de los centros clandestinos de detención, que pasaron por acá, por allá, quién estuvo, qué sí, qué no, todo lo que se sabe por personas que estuvieron detenidas, por testimonio. Eso, el Estado, en ningún momento salió desde un lugar oficial el decir, sí, acá trabajó con la cantidad de empleados que tenían ellos, de las Fuerzas Armadas, con los cargos, sí, claramente, pero digo, personas que estuvieron detenidas, en ningún momento salieron a decir que eso fue así. Y eso se pudo saber por testimonios de personas que estuvieron allí, que después pasaron por visitas y dijeron, sí, estuvimos acá, allá, con tal y con cual. Y eso es un valor que hasta pasó por la justicia. Y no en un juicio solamente una causa que fue una persona. No, ya tenemos cantidades de cientos de juicios, cientos de causas. Es un montón lo que hay. Entonces, eso no se puede negar. En relación a hechos confirmados y que se supo y que está ahí y todo, más lo que falta. Si querés, dale, vamos a saber qué es lo que falta. Claro. La verdad completa, terminá de decirme qué es lo que pasó. El negacionismo yo creo que no tiene lugar si hablamos seriamente, o con un poquitito de elementos, de matiz. Digo, vos no escuchaste, no supiste de tal juicio, lo podés buscar en web, porque hasta está. Entonces todo se puede buscar y saber, y eso existe. El tema es que, si yo hoy te hablo, referencia, podemos decir, pero no voy a decir cada cosa fea que viví porque no tiene sentido, no vamos al morbo del dolor, no pasa por ahí para decir que existió o no existió. Pero hay cosas que ya no tiene sentido negarlas. Tal cual. No tiene sentido negarlas porque incluso se pudo saber que pasó y que excedió más allá de las Fuerzas Armadas, sea policía o militar. Hasta excedió eso, y ya se sabe, bueno, entonces, listo, no tiene mucho sentido entrar en esa discusión.
está bueno que lo digan, digo, no lo digo por ustedes, pero digo, si te presenta eso, no hay manera de sostenerlo. ¿A qué vamos a discutir que si fueron 30.000, 8.000 o 9.400? No, es más que nada, viste, Sí, que por no. esta cosa repetitiva, constante que hay siempre y lamentablemente esta cosa de que la gente repite y habla y dice, pero bueno, lo bueno es esto que decís Está vos, no, bien, no entrar en sí, esa, sí, pero claramente. justamente... Claro, es que hay elementos para discutir eso. A eso es a lo que me claro, refiero. hay La gente datos, lo hay todo, dice, o de donde sea que surja, hay elementos para responder a eso. tal cual. Pasa que si tenemos un poco de, digamos, es como que es no tener vergüenza ni dignidad salir a No, no, discutirlo. tal cual, tal ¿Entendés? cual. Entonces, pero sí hay mucho que está probado y que es una lástima y que es un dolor, pero se sabe que es así en muchos lugares, de muchas cosas, y justamente nosotros, porque estamos en Argentina, pero por fuera de Argentina, se sabe y se conoce el trabajo y la lucha de organismos y de añares, y el EAF está, el equipo argentino de antropología forense prestó ayuda a otros países, sea de Latinoamérica como de otros lugares Sí, en otros continentes. El Banco Nacional de Datos Genéticos con el tema del índice de durabilidad y después análisis por ADN también fue algo que a mí llamó la atención desde el lado de lo técnico, biológico, si se quiere, ¿no? Digo, hay un montón de cosas que se consiguieron y que se hicieron en nuestro país y que no lo reconozcamos nosotros, es medio. Paula, gracias por el tiempo, por toda esta explicación y obviamente por salir nuevamente al aire con nosotros para hablar en este caso de Tatito, obviamente las cuestiones que nos representan en nuestro país, como decías vos recién, a nivel mundial. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, un abrazo para ustedes también.